Yo tengo la impresión de que nuestra ignorancia respecto al ser humano es de dimensiones astronómicas. Si diéramos un ligero paseo en la historia de la especie, si nos asomásemos a, a distintas culturas, eh, veríamos una diversidad enorme y avances, retrocesos, tropezones, sorpresas en la problemática de la relación entre hombre y mujer. Matriarcados, patriarcados, machismos, feminismos, incluso imágenes románticas de las islas de los mares del sur, en donde parecería que ahí la humanidad resolvía mucho mejor que ahora la relación entre hombre y mujer, la diferencia entre hombre y mujer. Desde que a la naturaleza se le ocurrió dividir la tarea de reproducción, pasar de partenogénesis, etcétera, a la conjunción de dos sexos diferentes. Empecemos con eso, diferentes. Cualquier médico forense puede saber si un cabello es de hombre o de mujer. Ya no digamos saliva, sangre, etcétera. Pretender que lo que es diferente sea igual es injusto. Es un atropello a la realidad. La voz humana es del hombre y la de mujer es diferente. Repito, hasta un cabello es diferente. El funcionamiento del cerebro también es diferente. El predominio de un hemisferio o de otro. Pero hay una diferencia, la más básica entre las básicas, y que curiosamente no se escucha casi nunca. Y es la siguiente radical diferencia. Todo varón nace de mujer y toda mujer nace de mujer. Entonces ahí se introduce una asimetría radical, porque para el hombre la mujer representará siempre, en último término, el ser más importante de la existencia. Porque literalmente mínimo los 5 primeros años su vida entera dependía permanentemente de la mujer. Entonces, para el hombre la mujer es lo más importante. En cambio, para la mujer, el hombre aparece tardío y es cometa. Entonces, esa diferencia radical marca, tiñe absolutamente todo. Absolutamente todo. La fisiología, la duración de la vida. Sería muy difícil encontrar en la historia de la especie alguna cultura en la que la mujer muera antes que el hombre. Y lo mismo en épocas históricas, sino también en diferentes culturas hay una constante impresionante en dirección de que el varón vive menos que la mujer. Entonces, ¿de qué clase de igualdad están hablando? La civilización occidental se muestra como una civilización fallida en cuanto que las relaciones entre hombre y mujer están inscritas en lo que se puede llamar guerra de los sexos.
verdadera guerra de los sexos. El otro deja de ser un complemento diferente a mí para pasar a ser un enemigo, un motivo de oportunidad de descargar mi malestar. Se convierte en rival, en competidor. Entonces, también la irrupción de la mujer que se incorpora al ejército del trabajo en la revolución industrial ha sacudido fuertemente las identidades masculina y femenina. El primer intento de igualación o de igualdad empezó por lo económico. En la revolución industrial en Londres, las fábricas no querían contratar a mujeres porque las mujeres se embarazaban, las mujeres tenían menstruación, entonces forzaron la situación, empezaron a decirle a la mujer: desmujerízate para que te incorpores al ejército del trabajo en las fábricas, sé igual al varón, todo con la medida de producir dinero, incorporarse al trabajo. Y evidentemente también en el trabajo, lo masculino y lo femenino tienen su campo propio. Evidentemente el desarrollo osteomuscular del varón es más adecuado, más apto para cierto tipo de trabajo. Y la intuición y la empatía que puede desarrollar la mujer es más adecuada, por ejemplo, para ser traductora simultánea en la ONU. Si a un varón se le ocurre intentar ser traductor simultáneo para la ONU, lo sacan de la fila y le dicen: recibimos solo a mujeres. O sea, diferencias de todo orden, de todo orden. La única igualdad que se sostiene es que somos seres humanos y que formamos parte de la misma especie. Pero la diferencia es complementaria. Pero nuestra civilización ha seguido fallando en reactivar esa complementariedad, acentuar incluso las diferencias sin caer desde luego en las injusticias, pero en ocasiones la tal igualdad es injusta. Si yo trato igual a un anciano que a un niño, estoy siendo injusto. Si se está hundiendo un barco y si no le doy primacía a salvar primero a las mujeres y a los niños, estoy siendo injusto. Desde que a la naturaleza se le ocurrió cargar sobre el cuerpo de la mujer las tareas más pesadas de la procreación, ahí introduce otra diferencia, pues, que requiere agudizar la complementariedad del uno para el otro. Alguna vez lo escuché hablar, incluso tiene usted un ensayo sobre el deterioro, sobre el síndrome de deterioro de la función materna. Y ahorita estoy pensando que tal vez algo tenga que ver con esto de la búsqueda de la mujer, de la famosa igualdad, en ese deterioro de la función materna. O sea, sí, es decir, dificultad en asumir la maternidad, porque esa es la mayor diferencia imaginable, aparte de la que ya señalé antes de nacer de mujer. La otra gran diferencia es que el hombre no puede embarazarse. Entonces, la mujer, para igualarse al hombre, quiere renunciar a la maternidad. Y si no consciente y abiertamente,
renuncia de algún modo ejerciendo una maternidad deficitaria, altamente deficitaria, o desarrollando por rechazo interno a la crianza, a la cría, síndrome de depresión postparto, por no tener consciente que lo que quisieran es que no hubiese nacido el bebé. No toleraría su conciencia saberse que rechazan eso. Entonces, bueno, la naturaleza también compensa a la mujer, le da algunos bonos a su favor para compensarle, digamos, un poco esa sobrecarga del embarazo y la lactancia. Le otorga mayor resistencia a las enfermedades infectocontagiosas y, como decía hace rato, le da más años de vida. Hoy en día, pues, la tal pretensa igualdad, lo único que ha dado como resultado es guerra de los sexos, porque se ha tambaleado fuertemente la identidad masculina y la identidad femenina. No se trata tampoco de que sean identidades inmodificables, ahistóricas, no. Se trata de abrir los ojos y entender lo más a fondo posible la complejidad del fenómeno de las diferencias. Estamos inscritos en la guerra de los sexos por varios factores. La era capitalista que nos pretende valorar por lo que producimos de dinero, por el trabajo rentable. Entonces, todo eso introduce variables que convierte a las parejas en rivales, unos considerándose supuestamente inferiores, otros considerándose supuestamente superiores. A nivel biológico estricto, se podría decir que de ninguna manera hay que hablar de superioridad o inferioridad, sino de diferencia, de especialización ligada a las tareas de procreación que están separadas. Óvulo y esperma. El hombre no puede embarazarse, evidentemente, tampoco puede lactar, tiene los senos atrofiados, no puede dedicarse a la lactancia, etcétera, etcétera. Al escucharlo, entonces, por lo menos yo llego a una conclusión que en ciertos sentidos pregunta, ¿de qué nos estamos perdiendo al insistir tanto en la igualdad y al perdernos de la conciencia de la riqueza de la diferencia que hay entre un hombre y una mujer? Analfabetismo basáltico, que nos hace más hoja al viento a las corrientes culturales, sociales, económicas, que nos manejan, que nos afectan, que nos influyen, que nos marcan el camino y nos lanzan a la guerra de los sexos. Y la guerra de los sexos también es un caldo de cultivo excelente para la homosexualidad y el lesbianismo. Es decir, al no tolerar la otredad, la diferencia del otro, se busca cortar camino y escoger el mismo sexo. Y bueno, pues es no respetar las diferencias. Todo movido por ideologías, por corrientes culturales, económicas y sociales, que por motivos del espíritu del capitalismo nos distorsionan, pues, nuestra realidad biológica incluso. No, lo malo no es que un hombre homosexual
ame a otro hombre. Lo malo no es que una mujer lesbiana ame a otra mujer. Lo malo es que un hombre excluya de su vida al otro sexo, que no detecte y respete y se sienta atraído por la alteridad Que no puede en ocasiones. que no puede tolerar. Y lo mismo la lesbiana, excluye de su vida al varón, no puede con el tercio de la diferencia. Y las diferencias son radicales, básicas, fisiológicas, biológicas, psicológicas, etc. Bueno, pero también eso lo podemos observar en parejas heterosexuales, en la cual la mujer feminiza al varón y el varón masculiniza a la mujer. Claro, ¿no? se está dando también ese tipo de Entonces, fenómeno. en realidad, puesto que todo ser humano sabemos pues que contamos con pulsiones homosexuales, todos los Sí, seres humanos, todos. No solamente son los homosexuales los que en ocasión, Sí, los que no se abren, lo que usted dice, a esa Sí. diferencia, sino muchísimos llamados heterosexuales, sí, sí, para empezar, nos reconocen sus pulsiones homosexuales sí, y en muchas ocasiones, y se ve cada día con más frecuencia, feminizan o masculinizan a su pareja. sí, 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 sí. Yo le quiero hacer otra pregunta para ver qué nos comenta. Lo he escuchado hablar de esto que comentaba ahorita de la competencia entre las parejas, ¿no? Esa guerra que se convierte en una competencia dentro del hogar. Sí, la lucha por el poder. Por el poder. Pero también lo he escuchado decir que las parejas, digamos que lo ideal, el camino, la aspiración sería cooperar, complementarnos, o sea, o competimos o cooperamos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? O sea, y cada vez más la dificultad en ser complemento, en ser una pareja que coopere en el amplio sentido del término, no solo me refiero al económico. El espíritu del capitalismo nos derrota, nos mete en la cabeza que todo es dinero y poder y que todo se convierte en cálculo y que el otro es rival. Y es lo más opuesto al amor. El amor es sin cálculo, es incluso, si usamos una palabra fuerte, irracional. Un indicio de conflicto básico es la escasísima frecuencia de encontrar parejas en que vivan día a día una economía común, estrictamente común. Exactamente. Porque nos inunda el espíritu del capitalismo, que nos convierte al otro en rival, en enemigo, si acaso en socio, pero no en amante. Probablemente esta pequeña entrevista no vaya a caerle bien a muchas personas, ¿no? Ah, claro. Y yo claro. pienso que lo importante, ya que estamos hablando del tema de las diferencias, sería abrirnos, o por lo menos yo recomiendo a las personas que puedan escucharla, abrirnos a un pensamiento tan diferente como puede ser el suyo, para el consenso, y un pensamiento tan largamente trabajado por su práctica como psicoanalista, pero también por todo lo que ha estudiado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues ojalá y que, ya que estamos hablando del valor de la diferencia, también se acepte, o que las personas que escuchen se abran por lo menos a un pensamiento diferente. Otra de las epidemias que nos trastocan es el cristianismo, no solo el capitalismo. ¿Por qué el cristianismo? Porque
supuestamente es la doctrina del amor, pero convierte el amor en una obligación abstracta, amarás a todos por igual. Y enemigo de la sexualidad, que es una de las expresiones más profundas y ricas del amor. Entonces, el cristianismo enseñándonos que es obligación amar, cuando el amor es precisamente todo lo contrario, te quiero porque me da la gana. Tal vez para otra ocasión podría abordar el problema de los estilos de pensamiento y las dificultades del pensar dialécticamente. Pero eso será tal vez para otra vez. Bueno, pues podemos empezarlo a pensar para la siguiente entrevista. Y muchísimas gracias, doctor Páramo, por compartir sus pensamientos, su experiencia.